del Verbo fue y precedió la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Con majestad, mil años y por siempre, Él reinará. Cristo viene. La red presenta Lo que sigas hablando los pies. la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro hermano Quiere que te levantes. Levántate. Ricardo Claudio, Levántate ahora. No puedes esperar para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Apocalipsis capítulo 12, verso 5. Apocalipsis capítulo 12, verso 5 al verso 12. Repito, Apocalipsis capítulo 12, verso 5 al verso 12. La palabra del Señor dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación
el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Ahora ruego que se vayan al Antiguo Testamento, al libro del profeta Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, verso 1 al verso 13. La palabra del Señor dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Yo, Daniel, miré, y he aquí otros que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas cosas asombrosas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. Pueden tomar asiento. Hay muchas personas que hasta ahora no pueden lograr comprender aquello que ha de ocurrir después del arrebatamiento del hijo varón. Aquello que ha de ocurrir inmediatamente después del arrebatamiento de las primicias de la cosecha, de aquellos que hayan logrado madurar primero y sean partícipes del arrebatamiento que viene. Y es por ello que hemos tomado el verso bíblico que habíamos predicado en una sesión anterior, en una reunión anterior. Habíamos predicado del arrebatamiento del hijo varón y de aquello que ocurriría con la mujer en la gran tribulación. La mujer, la parte frágil,
la mujer, el resto de la iglesia, de aquellos creyentes en Cristo, que van a tener que tomar muchas determinaciones en el momento preciso, de acuerdo al conocimiento de la palabra profética. Aquellos que hayan preparado lugar podrán huir a ese lugar preparado por Dios, para que allí sean sustentados por 1260 días. Lugares de refugio en lugares inhabitados, en lugares desérticos, en lugares no habitados, como nos especifica en forma clara la Escritura, por cuanto la mujer huye al desierto. Pero también otros que tal vez no creerán en esto serán sorprendidos por una terrible persecución en las ciudades y comprenderán ahí en ese momento que la palabra de Dios se está cumpliendo, y no podrán impedir que se los tome presos. Y de esa manera muchos morirán en campos de concentración, en campos de cautiverio, por la enfermedad, por el hambre y por otras razones. Y también, por supuesto, habrán otros que puedan subsistir a la enfermedad, al hambre de los campos de concentración, unos días después, algunas semanas después, y cuando se instaure la marca de la bestia y la adoración de la imagen de la bestia y la bestia misma, y estos quieran resistir a la marca, resistir la imagen de la bestia, van a ser decapitados, como dice la palabra del Señor, la palabra del Dios de Israel. Por ello es importante que todos nosotros conozcamos la palabra en estos días finales, cuando comprendemos que el pueblo judío ha vuelto a la tierra prometida, ha vuelto a la tierra de Israel. Una gran cantidad de judíos todavía sigue volviendo de la dispersión. Si bien todavía falta otra gran parte del pueblo judío que todavía sigue en medio de las naciones dispersos. Pero la profecía nos dice claramente que en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga, cuando el Señor Jesucristo venga, Él ha de reunir a su pueblo. Él ha de reunir a todos los judíos de todas las partes donde Él los había esparcido, donde Él los había echado. Cuando tomamos la palabra de Apocalipsis capítulo 12, el verso 5, nos remitimos a aquel lugar donde nos habíamos quedado en una reunión anterior. Nos dice la palabra que la mujer dio a luz un hijo varón, que ha de regir con vara de hierro a todas las naciones. Y ese hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué ha de ocurrir después del arrebatamiento del hijo varón? ¿Qué ha de ocurrir después del arrebatamiento de las primicias? Aquí en la palabra, en el verso 6, nos dice que la mujer que ha dado a luz al hijo varón, el resto del cuerpo de Cristo, aquel resto del cuerpo que no maduró primero, que no fue parte de las primicias, ha de huir al desierto, ha de huir a un lugar no habitado, donde ha de tener un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 días es tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo es un año profético conforme al calendario lunar hebreo bíblico de 360 días. Tiempos son 2 años proféticos conforme al calendario lunar hebreo bíblico de 360 días. Y medio tiempo es la mitad de un año profético conforme al calendario lunar hebreo bíblico de 360 días. De tal manera que tiempo es igual a 360 días. Tiempos, como son 2 años proféticos, son 720 días. Medio tiempo es 180 días. De tal manera que si sumamos tiempos y la mitad de un tiempo, nos da 1260 días.
1260 días en que la mujer ha de poder estar esperando la venida del Señor, esperando la cosecha final en ese lugar preparado por Dios, ese lugar preparado por la guía del Espíritu Santo en los creyentes, en núcleos familiares, en tiempo previo, conforme a la predicación profética en los días finales, antes del arrebatamiento, comprendiendo lo que es el pueblo de Israel como reloj profético sumamente importante y fundamental en la palabra del Señor. Pero aquí, más adelante, nos dice lo que ha de ocurrir en el verso 7. Acá en Apocalipsis 12, verso 7, nos habla de una gran batalla. Una gran batalla en el cielo, una gran batalla espiritual, una gran batalla en las regiones celestes. Ahora mismo, en este momento, se están realizando batallas espirituales, no solamente en este lugar, sino en diferentes partes del mundo, en el mundo espiritual. Recordemos que el mundo espiritual es un mundo paralelo al mundo terrenal en el cual nos movemos. El mundo terrenal, nosotros tenemos acceso al mundo terrenal a través de nuestro cuerpo. Pero debemos comprender también que tenemos acceso al mundo espiritual, al mundo paralelo, a través de nuestro espíritu. Nuestra alma tiene acceso al mundo terrenal a través del cuerpo. Nuestra alma tiene acceso al mundo espiritual a través del espíritu. Para que nosotros podamos comprender la guerra espiritual, debemos comprender la presencia de nuestro espíritu en nuestro interior, que nos ha de ayudar a batallar espiritualmente en las regiones espirituales, en las regiones celestes. Cada día, inclusive en este momento que estamos predicando la palabra del Señor, en las regiones espirituales, en cada uno se está desarrollando una batalla espiritual. Por cuanto hay fuerzas espirituales enemigas que están operando en alguno con un pensamiento difuso, en otro con lo que tiene que hacer después del culto, en otra persona atenta a sus dulces, en otra persona atenta a lo que puede estar haciendo el niño pequeño, y tantas otras formas de batalla espiritual que se desarrolla cuando se está predicando la palabra del Señor. Y el enemigo contra el cual luchamos no quiere que se escuche la palabra de Dios con toda atención. Pero aquí en la Escritura no nos habla de una batalla, nos habla de una gran batalla. Es la batalla final. Amén. Es la batalla final en que van a luchar Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. ¿Quién es el dragón y sus ángeles? El dragón es la serpiente antigua, que también se llama Diablo y Satanás. Sus ángeles son los espíritus inmundos, los espíritus demoníacos que ahora están pululando en las regiones espirituales. Y cuando hablo de regiones espirituales y agito así mi mano en un aspecto global, me estoy refiriendo al alma, que es una región espiritual, una región celeste, una región epourania, conforme a su término literal en griego. Y es allí donde se desarrolla la batalla, y es allí donde ellos están habitando, es allí donde ellos están atacando. Ellos atacan en la mente, ellos atacan en las emociones, y su propósito es tomar control de la voluntad del alma del hombre para ser un títere del hombre, como ha ocurrido en todos estos siglos, para que se cumpla aquello que está determinado. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero y su voluntad está bajo el maligno. Y el maligno tiene control sobre la voluntad del alma del hombre. Cuando el hombre peca, cuando el hombre en una decisión particular, en una decisión propia y específica, decide apartarse de Dios, decide no tomar en cuenta a Dios, y de esa manera el enemigo tiene potestad de operar, tiene potestad de actuar, tiene potestad de controlar, tiene potestad de gobernar. Y eso es lo que ocurre. La única manera de vencer al enemigo es tomando por la fe la obra que Jesús consumó por nosotros en la cruz del Calvario. Amén.
donde crucificó la carne y murió por nuestros pecados y derramó la sangre que nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros acudimos a la cruz, tenemos el poder para vencer al dragón y sus ángeles. Amén. Cuando nosotros acudimos a la obra de la cruz, cuando nosotros entramos por el camino del perdón, del pedir perdón, del renunciamiento, es allí donde vamos a poder encontrar victoria sobre el dragón y sus ángeles. Y esto ahora de momento en el reino espiritual, pero dentro de poco ellos, el dragón y sus ángeles, ya no tendrán lugar para operar en el reino espiritual, en el reino invisible. Ellos serán arrojados del reino invisible. Ellos serán arrojados del reino espiritual. Ellos serán arrojados del cielo a la tierra. Es lo que nos dice la palabra en el verso 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, dice la Escritura. La palabra nos enseña que no debemos dar lugar al diablo. No debemos dar lugar al diablo. Y ese lugar es justamente un lugar espiritual. Es un lugar celeste. Es una región celeste. Y esa región celeste puede ser la mente, puede ser las emociones, puede ser la voluntad. Si uno le ofrece al diablo ese lugar en la mente con malos pensamientos, ese lugar en las emociones con malos deseos y malos sentimientos, el dragón, el diablo, ha de entrar a devorar desde adentro. Y esto todo ocurre en el reino invisible, en el reino espiritual. Aquellos que tienen acceso a la presencia del Espíritu Santo de Dios, por tener el espíritu regenerado, van a poder entender esta palabra. Y van a poder saber en qué momento se contaminaron, en qué momento se contaminaron con esas fuerzas espirituales malignas, invisibles. Pero dentro de poco tiempo, ese lugar de ataque, ese lugar de combate, de lo que son la mente, las emociones y la voluntad, ya no ha de haber para ellos, para el dragón y sus ángeles. Y esto ha de ocurrir inmediatamente después del arrebatamiento, por cuanto ellos ya van a estar aquí sobre la faz de la tierra. Van a traspasar el umbral que separa el mundo terrenal del mundo espiritual, el mundo físico del mundo espiritual. Y de esa manera, traspasando ese umbral en forma literal, en forma específica, como 2 más 2 es igual a 4, el dragón y sus ángeles van a estar aquí sobre la faz de la tierra en forma visible, en toda su maldad, en toda su fealdad, como nos enseña la palabra. Por eso nos dice el verso 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es la palabra textual, es la palabra literal, es la palabra real. Por eso la Escritura nos habla de un tiempo de angustia, cual no lo hubo desde que hubo gente hasta entonces. Es por ello que la palabra, el verbo de vida, Jesús de Nazaret, nos habla de la gran tribulación. Amén. Por cuanto el dragón y sus ángeles van a estar sobre la faz de la tierra. Aquel que engaña al mundo entero. Pero ¿cómo puede engañar al mundo entero? Satanás tiene potestad de engañar en todo lugar donde encuentre polvo, en todo lugar donde encuentre carne, en todo lugar donde haya corazón lleno de carne. Ahí tiene Satanás la potestad de alimentarse, y como él es engañador, ha de engañar. Amén. Por eso vemos que hoy el mundo entero, las naciones del mundo, están engañadas. Están buscando paz y seguridad. Están buscando paz y justicia social. Están utilizando el nombre de Dios, el nombre del Dios de la Biblia, para meterse en la política de los gobernantes, fornicando de esta manera con los reyes de la tierra. Y esto se está dando a través de este Foro Jubileo 2000. Lo que es la gran Babilonia, la ramera, la madre de las abominaciones de toda la tierra,
Jesús manifestó a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No se puede mezclar las cosas de Dios con las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo están bajo el maligno. Amén. Y si nosotros entramos en tratativas con las cosas de este mundo, con la política de este mundo, con la actitud, con los hechos de los reyes de la tierra, estamos en fornicación espiritual, y es el pecado de la gran ramera. Amén. Es el pecado de la gran Babilonia. Pero vemos que aún también se dan estas cosas porque hay carne operando. Y esto, por supuesto, en la gran Babilonia, que no conoce lo que es la verdadera esencia de la cruz, enseña a portar cruces de madera, de oro, de piedra o de lo que sea, y no enseña lo que es la verdadera cruz en Cristo Jesús. Y por ello, por supuesto, están siendo instrumentos de Satanás por no haber querido obedecer a la verdad que está en los evangelios, que está en la palabra, porque la gran Babilonia conoce la palabra. Amén. Pero buscar el poder político transgrede la palabra. No importa, quieren estar bien con Dios y con el diablo, quieren estar bien con César y con Dios. Y esto es abominación delante de Dios. Por eso está hecha la sentencia contra la gran ramera, porque fornica con los reyes de la tierra. Amén. Y esto el Señor manifiesta que es por obra de Satanás, en corazones perversos, en corazones llenos de carne. Sí, es verdad. Satanás engaña al mundo entero, y pronto el dragón y sus ángeles serán arrojados del cielo a la tierra. Y en aquel momento se ha de oír una gran voz que ha de decir: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El dragón, entre otras de las características que tiene, aparte de engañar, es acusar. Amén. Y él tiene acceso en el reino espiritual, tiene acceso allí a la presencia de Dios para poder acusar y poder decir: mira fulanita, mira sutanito, son tus hijos, y mira lo que está haciendo él, y mira lo que está haciendo ella. Y de esa manera acusa y acusa. De esa manera está echándole en cara la manera en que sus hijos, los hijos de Dios, se comportan. Pero la palabra nos dice que hay una manera de callarle la boca al dragón. Hay una manera de vencer al dragón. Hay una manera de derrotarlo. Y esta palabra está escrita claramente en el verso 11, y debes recordarla todos los días de tu vida, inclusive cuando estés por experimentar muerte a causa del nombre de Jesús de Nazaret, porque debes saber que a través de la muerte por tu fe tú estás venciendo al dragón, porque el dragón nada más puede hacer, puede matar el cuerpo, pero nada más puede hacer. Es la palabra del Señor. Apocalipsis 12 verso 11 nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es la palabra del Señor, es la palabra del Rey. Nosotros aquí comprendemos que hay una manera, hay un medio para vencer, y es justamente a través de la sangre del Cordero. Amén. Y solamente pueden utilizar la sangre del Cordero aquellos que acuden a la cruz del Calvario. Aquellos que acuden a la cruz del Calvario es porque han decidido morir a sus vidas, morir en sus vidas del alma, que están llenas de carne espiritual. Hay muchos que quieren utilizar la sangre sin la cruz, pero deben saber que para poder experimentar la limpieza por la sangre, uno tiene que tomar la cruz. Amén. Hay muchos que inclusive en una forma supersticiosa
están ahí repitiendo como 20 o 30 veces: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y muchas veces lo comparto y lo comento para que de una vez se quite el léxico de personas que están, que por repetir en ese momento varias veces, ya de pronto están limpios. O la sangre de Cristo limpia, la sangre de Cristo limpia, la sangre de Cristo limpia todo pecado. Pero sin embargo no han descubierto el pecado. Sin embargo no han descubierto lo que hay verdaderamente de inmundo, de basura, de suciedad en el corazón. Amén. La sangre limpia en aquello que se ha encontrado que necesita limpieza. Donde hay suciedad, donde hay inmundicia espiritual. Amén. Si no se encuentra la suciedad y se dice que la sangre limpia, es simplemente un vociferar de dientes para afuera aquello que está escrito en la palabra, pero sin ningún contenido, sin ninguna profundidad espiritual que es necesario que se manifieste en la vida de todos y cada uno de nosotros. Amén. Es la manera de vencer al dragón, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Cuando hablamos de la palabra, hablamos del verbo. Amén. Hablamos del verbo. Hablamos de Jesús de Nazaret, el verbo de vida. Y cuando hablamos de la palabra del testimonio, hablamos del testimonio de la palabra. Hablamos del testimonio de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Cuando hablamos de testimonio de Jesucristo, hablamos de ser testigos de Jesucristo. Amén. Testigos de Jesús de Nazaret, testigos de Él, y andar como Él anduvo, nos dice la Escritura. Y de aquella manera comprendemos en muchos aspectos de la vida ministerial del Señor Jesús. Señor Jesús estaba del brazo de Poncio Pilato. Jesús estaba diciéndole a Poncio Pilato: oye, yo te aconsejo que te fijes más en la manera que estás gobernando a este pueblo. Mira, hay pobreza, que hay hambre, y que tú tienes que encargarte de que haya más viviendas, que haya paz, que haya justicia social. Es lo que nosotros no comprendemos a través del Evangelio, de que Jesús estaba hablando con Pilato. Jesús estaba al lado de Herodes. Jesús estaba con los herodianos, que era un partido político en aquellos días. Jesús no tenía nada que ver, como ahora, con nosotros, con la política ni con las cosas del mundo. Amén. Porque el reino de Jesús no es de esta tierra, es del reino de los cielos. Él vino a pregonar ese reino. Él vino a pregonar el acercamiento de ese reino. Y también nosotros pregonamos. Y sabemos que pronto ese reino ha de ser real en la tierra, cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga por segunda vez. Amén. Y de eso nosotros estamos seguros. Por ello es importante abrir nuestro entendimiento. La palabra del testimonio, testigos de Jesucristo. Amén. Y menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Esa es la manera de vencer al dragón. El dragón se muerde tal vez su cola enorme, cuando ve que cristianos firmes en la fe son capaces de morir por causa del nombre de Jesucristo. No sabe qué hacer, no puede ir contra la fe. Amén. Puede utilizar el raciocinio, la intelectualidad, todo para poder hacer que la persona se aparte del camino de Dios en Cristo Jesús, incluyendo tentaciones y todo otro tipo de pecados. Pero cuando ve un cristiano que está dispuesto y menosprecia su vida hasta la muerte, y está dispuesto a morir por causa de la palabra del testimonio, por causa de Jesucristo, ahí el dragón lo único que tiene que hacer es reconocer su derrota. Porque ese cristiano sabe quién murió por él. Aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Es palabra de Dios. Derrotado. Ha de haber alegría en los cielos. Ha de haber alegría en el tercer cielo. Ha de haber alegría en el paraíso. Por eso nos dice la palabra: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. En aquel momento se podrá ver todos aquellos que forman parte de las primicias, y los resucitados de dispensaciones pasadas estarán allí en la presencia del Señor, adorando y glorificando su santo nombre. Estarán también los ángeles de Dios, y está allí
el Dios eterno, gozándose con sus ángeles y gozándose también con su pueblo terrestre, con su pueblo redimido de la tierra, con su pueblo sacado fuera de la gran tribulación. Y esto la palabra nos enseña. Por lo cual alegraos cielos, dice, y los que moráis en ellos. Mas para aquellos que se quedan en la tierra, en la gran tribulación, nos dice: ay, dice el verso 12 en su segunda parte, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ha descendido de las regiones espirituales, ha traspasado el umbral que separa las regiones espirituales de las regiones terrestres. Y el dragón y sus ángeles van a estar literalmente como 2 más 2 es igual a 4. Y aquellos que ahora tal vez puedan burlarse, aquellos que ahora todavía pueden decir: no creo, esto ya es mucha imaginación. En su momento, como dice la palabra, porque la palabra no puede ser cambiada. Si la palabra dice que el dragón ha sido echado fuera del cielo a la tierra, ha de estar en la tierra. Amén. Si la palabra dice que el diablo ha descendido del cielo a la tierra, el diablo ha de descender y ha de estar sobre la faz de la tierra. Y sus ojos lo verán. Sus ojos lo verán y reconocerán que aquello que se predicó algún tiempo atrás era palabra de Dios, y se está cumpliendo en ese momento, y se estará cumpliendo en ese momento. Esa es la escritura. El dragón ha de descender, no con ira, sino con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ha de tener 1260 días para poder tratar de exterminar a toda la raza humana, porque él aborrece al hombre, él odia al ser humano. Él no quiere que exista el ser humano, porque el ser humano ha sido creado para tener potestad sobre la tierra, que él ahora, que Satanás ahora ha usurpado y está bajo su poder. Pero Jesús vino como hombre y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa, y de esa manera lo venció. Y pronto Jesús viene para recobrar lo que es suyo. El Hijo del Hombre, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, le arrebatará el poder que tiene sobre la creación terrestre a Satanás. Amén. Pronto Él viene, pronto. Vivimos días postreros, vivimos días finales. Juan el Bautista anunció su primera venida. Ahora todos y cada uno de nosotros también cumplimos esa misma labor, pero anunciamos la segunda venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no viene como Mesías sufriente, Él viene como Rey, como Dios mismo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa gran batalla final se estará ya manifestando la gran tribulación, aspectos de la gran tribulación, ahí en las regiones espirituales, y por supuesto en forma inmediata luego en las regiones terrestres, cuando el dragón y sus ángeles de pronto se vean en la faz de la tierra. Descendieron. Ya no tienen lugar para ellos en las regiones espirituales, ya no tienen lugar para ellos en el mundo invisible, ya no pueden operar ocultos desde esos lugares invisibles. Ellos van a estar sobre la faz de la tierra y van a causar tremenda mortandad, tremenda maldad que se ha de desatar sobre la faz de la tierra en aquellos días. Y en el sentido paralelo a lo que hemos compartido en Apocalipsis está el libro de Daniel, el capítulo 12, en el verso 1 en adelante, cuando nos habla de aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de la gran tribulación, el tiempo de lo que es el arrebatamiento del hijo varón, y aquel tiempo en que la mujer tiene que huir al desierto para ser sustentada por un lugar preparado por Dios por 1260 días. Para aquel tiempo en que el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, serán perseguidos por el gobierno mundial del anticristo.
Y van a ser asesinados, van a ser decapitados aquellos que no quieran recibir la marca o adoren la imagen o no quieran adorar a la bestia y a su imagen. Inclusive, por supuesto, para morir muchos por hambre y por enfermedad en los campos de cautiverio. Sí, en aquel tiempo. Daniel 12, verso 1. Nos estamos situando para poder comprender el libro de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel y sus ángeles. El arcángel Miguel, príncipe en medio de los ángeles, luchará contra el dragón y sus ángeles. Y el dragón y sus ángeles ya no tendrán lugar para operar desde el mundo invisible. Miguel, como nos dice la Escritura, es el gran príncipe que está de parte de los hijos del Dios de Israel, de los hijos del pueblo de Dios. Este arcángel Miguel ha de estar ayudando en los días de la gran tribulación al pueblo de Dios. Y cuando hablamos del pueblo de Dios, debemos entender de judíos y gentiles piadosos que no van a querer obedecer la forma de gobierno del anticristo en el gobierno mundial. Así como van a haber cristianos que no van a querer adorar a la bestia ni a su imagen, también vamos a encontrar judíos piadosos que no van a querer tampoco postrarse ante la bestia, ni menos recibir la marca en su frente o en su mano derecha. Y por supuesto estos, unos en Israel, otros en otras partes del mundo, al fin y al cabo pueblo de Dios, pueblo de la promesa dada a Abraham. Ese pueblo estará operando conforme a la Escritura, conforme a la palabra del Señor. Y el arcángel Miguel, el príncipe, el gran príncipe de los ángeles, de entre los ángeles, estará ayudando a su pueblo. El gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo de Dios. En aquel tiempo, como nos dice Daniel capítulo 12 verso 1, será tiempo de angustia. Tiempo de angustia. Es la gran tribulación. Recordemos lo que la palabra del Señor, la palabra del Dios eterno nos habla. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. El Evangelio de Mateo, el capítulo 24, que nos habla al respecto de la gran tribulación. Y vamos a poder leer y comprender desde el verso 14. Desde el verso 14 hasta el verso 22. Cuando nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es el tiempo de la gran tribulación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, tiempo de gran tribulación. ¿Cuál es el tiempo que precede a la gran tribulación? ¿Cuál es el tiempo que precede a ese tiempo de angustia? Es el tiempo de predicación del evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. En el verso 14 de Mateo 24 nos habla de la predicación del evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, dice la Escritura, y es el fin de los dolores de parto, es el arrebatamiento del hijo varón. Amén. Es el arrebatamiento de las primicias. Y luego que continúa en la tierra. En la tierra se manifiesta la bestia, se manifiesta el inicuo,
se manifiesta el anticristo, se manifiesta el gobernante mundial, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Si habla de abominación, es una abominación, es algo abominable, es algo espantoso, es algo terrible. Es desoladora, porque el anticristo no viene a construir, viene a destruir, viene a provocar desolación, viene a provocar destrucción, empezando con el continuo sacrificio que se ha de estar dando en el tercer templo judío en aquellos días. De esa manera habrá empezado ya la gran tribulación. Por eso dice el Señor: cuando veáis en el lugar santo, el HaKodesh, lo que es el lugar santo, una parte importante del templo judío que debe construirse en el monte Moriah, en el monte del templo, en Jerusalén, Israel, porque allí se sentará el anticristo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando veáis esto, dice el Señor, aquellos que se queden en la gran tribulación, aquellos que no hayan participado de las primicias, de lo que es el arrebatamiento del hijo varón, dice el Señor, que los que estén en Judea huyan a los montes. Aquellos que estén en Israel, aquellos que estén en Judea, deben huir a los montes, deben huir a los montes cercanos, a los montes lejanos, donde puedan, lugares de refugio, allí en Judea. Pero también en otras partes del mundo se ha de poder dar esto, y el Señor por ello manifiesta: el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Cuando habla de la azotea, habla en relación a que las casas en aquellos días del Señor estaban tan juntas que uno podía caminar inclusive por los tejados, inclusive por los techos de las casas, para poder huir, y no era necesario tener que bajar desde la azotea para poder huir. Y es justamente en el sentido de que aquello, lo que uno tenga, lo que uno puede estar haciendo, debe dejar de hacerlo e inmediatamente correr y huir, porque se está cumpliendo la palabra. Amén. En el lugar donde pueda encontrarse, no debe retroceder. Su único propósito debe ser huir. Amén. Es la palabra del Señor, es palabra profética. Aquellos que no huyan serán cazados como animales y serán tratados como animales en los campos de cautiverio, en los campos de concentración, como ocurrió en el Holocausto bajo la Alemania nazi, pero ahora se ha de dar a nivel mundial en toda la tierra. Amén. Es la palabra del Señor. El que esté en el campo, dice la Escritura, no vuelva atrás para tomar su capa. Nada. Tienes que huir, tienes que saber ya el lugar preparado, donde sí tienes una capa preparada para poder abrigarte. Amén. Y está todo, nada. No tienes que preocuparte de sacar nada en ese momento, porque todo ya lo preparaste y sabes dónde ir. La mujer huyó a su lugar preparado por Dios. Amén. Su de ella, algo que le pertenece a ella, que conoce ella, que sabe dónde se encuentra, y por supuesto ahí tiene su capa para poder abrigarse, de tal manera que aquella que la deje, no importa, tiene que salir como está en ese momento. Amén. Esa es la previsión de los hijos de la fe. Aquellos que quieran estar cargando en ese momento algunas cosas serán atrapados por las aguas, por las corrientes de aguas que ha de echar el dragón detrás de la mujer después del arrebatamiento. Gentes terribles, policías, inclusive los sacerdotes de la Gran Babilonia estarán colaborando para poder perseguir a todos aquellos que se hayan quedado en aquellos días. Ha de ser algo espantoso y terrible. El verso 19, el Señor Jesús nos dice de aquel tiempo: mas ¡ay! De las que estén encinta, de aquellas que estén embarazadas, aquellas que estén criando en aquellos días, aquellas que estén amamantando en aquellos días. Será más difícil correr con un bebé en aquellos días, con bebés pequeños en aquellos días. Y cuando hablo de aquellos días, no hablo de siglos para adelante. Estamos hablando de un tiempo corto, inminente, que se acerca.
porque la venida del Señor está cerca. Amén. Y es la palabra que nos refleja lo que es la gran tribulación. Por eso el Señor dice que oremos para que nuestra huida no sea en invierno. Y cuando habla del invierno en el hemisferio norte. Porque debemos saber que la línea del Ecuador divide el hemisferio norte del hemisferio sur. Y cuando el hemisferio norte es invierno, aquí es primavera, ¿verdad? Cuando ya empieza el verano, mejor dicho. Cuando ya empieza el invierno en el hemisferio norte, aquí es el verano. Pero aquí debemos tomar en base a la profecía bíblica todo relacionado con lo que es Israel. Israel está en el hemisferio norte y está refiriéndose justamente a aquel evento. Orad para que vuestra huida no sea en invierno. Y en el hemisferio norte, en invierno, justamente el invierno empieza en diciembre. Amén. 21, 22 de diciembre empieza el invierno. Y esto está en relación a fiestas judías, y el Señor nos da muchos detalles en relación a lo que es un mapa profético claro y específico de los últimos días, en relación a las mismas fiestas judías y en relación también a lo que es el invierno como estación en el hemisferio norte. También el Señor habla que se debe orar, y esto en relación también a los mismos que guardan el sábado en Israel, los judíos, para que la huida no sea en Shabbat, en día de reposo. Porque en día de reposo las carreteras se cierran, en día de reposo no hay energía eléctrica, en día de reposo todo se cierra en Israel. Y esto el Señor ya lo manifestó en aquellos días. Porque habrá entonces, dijo él, gran tribulación, cual nunca antes ha habido, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Los días serán acortados en su cuarta parte. Las noches serán acortadas en su cuarta parte. La tierra, por el poder de Dios que gobierna las leyes del universo, dará más rápidamente la rotación alrededor de su eje, y por tanto también alrededor del sol, o viceversa, según lo que es la teoría de relatividad. Todo es relativo. Y de esa manera el día durará 8 horas y la noche durará 8 horas. De tal manera que un día, comprendiendo día y noche, no tendrá duración de 24 horas, sino tendrá duración de 16 horas. Y esto se hará cuando se toque la cuarta trompeta del Apocalipsis. Todo esto ha de ocurrir. Hoy en día se ve que hay ciertos trastornos en la rotación de la Tierra que los científicos están determinando, y sabemos que está haciéndolo ahora en forma más rápida, y esto también ha de darse en aquellos días. Por eso es necesario abrir los ojos y nuestro entendimiento. Gran tribulación, el profeta Daniel llamó tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero la Escritura nos da esperanza y dice en Daniel 12:1: en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Amén. El libro de la vida del Cordero. Lo que es el pueblo de Dios, judíos y gentiles, seremos libertados de este cuerpo de esclavitud. Seremos libertados de este cuerpo de corrupción. Amén. Para poder entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, en cuerpos redimidos, cuerpos llenos de la gloria del Dios de Israel. Y de esa manera se cumplirá la palabra. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Primeramente las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, en la cosecha final, conforme a lo que ya hemos predicado anteriormente. Amén.
ellos participarán de la gloria eterna, de la eternidad en la presencia del Dios de Israel. Por eso nos dice Daniel 12 verso 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Estos que serán despertados para vida eterna. Amén. Y hay vida eterna solamente a través del Mesías, a través de Jesús de Nazaret. Todos aquellos desde Abel que creyeron en el Mesías, que creyeron y tuvieron fe en el Cordero, tuvieron fe en el Mesías, ellos participarán. Desde Abel para adelante, todos aquellos hombres de fe de todas las dispensaciones pasadas, inclusive de esta dispensación, los vencedores tendrán vida eterna. Y vida eterna es estar en la presencia del Dios eterno por toda la eternidad. Pero aquellos que rehúsan, aquellos que no quieren aceptar la realidad del Evangelio, la realidad de la palabra de Dios, y mezclan la palabra de Dios con las doctrinas y creencias de todas las religiones del mundo, la gran Babilonia, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y serán resucitados, sí, pero en otra oportunidad, en el juicio final, en el juicio ante el gran trono blanco, y serán juzgados. Y como no se han de encontrar sus nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero, porque rechazaron la sangre, rechazaron la obra que Jesús consumó en la cruz del Calvario, a través de sus hechos, profesando conocer a Dios, con sus hechos lo niegan, nos dice la Escritura. De esta manera serán despertados estos para vergüenza y confusión perpetua. Es lo que nos dice la palabra. Unos para vida eterna, las primicias, y luego la cosecha final, ya terminando la gran tribulación en la séptima, en el toque de la final trompeta, de la séptima trompeta del Apocalipsis. Y los otros después del milenio que viene, después de ese reino de 1000 años de Jesús con su pueblo. Y ellos serán aquellos que sean despertados por haber rechazado la sangre de Cristo, haber rechazado la obra de la cruz. Serán despertados, como nos dice la Escritura, para vergüenza y para confusión perpetua. Amén. Confusión perpetua es la palabra del Señor. Hoy en día escuchamos personas que aceptan la palabra. Hoy escuchamos también personas que no aceptan la palabra profética. Se burlan o se enojan y muestran su mal enojo, tal vez no saludando, tal vez tratando mal al cristiano. De una u otra manera se cumple la profecía. Los entendidos, dice el verso 3 de Daniel 12, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Si aquellos que están recibiendo la palabra profética de los últimos días, la entienden, es porque están con el corazón dispuesto al Señor Jesucristo. Amén. Están con el corazón sencillo, contrito y humillado delante de Él, para poder entender la palabra. Y la Escritura dice que van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Amén. Y si tú esta palabra no solamente te la quedas, te la guardas, sino que también la compartes donde vas, en tu núcleo familiar, en tu núcleo donde tú te desenvuelves, en la oficina, en el trabajo, no lo sé. Si tú enseñas esta palabra profética, anunciando lo que viene y lo que está por venir, la Escritura dice claramente que aquellos que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Y es el galardón que tenemos aquellos que anunciamos lo que viene y lo que está por venir. Amén. Es el galardón, es la recompensa. Por eso no debes quedarte callado, por eso no debes quedarte callada. Tú tienes que hablar, escuchen o dejen de escuchar, porque son casa rebelde. Y reconocerán cuando ocurran las cosas que lo que tú les hablaste se está cumpliendo, porque es palabra de Dios. Y como Él dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán.
El libro de Daniel ahora está abierto. Las palabras del libro de Daniel estuvieron cerradas durante muchos siglos, pero en este tiempo han sido abiertas las palabras. Dios en Cristo Jesús le dio la orden a Daniel: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin. ¿Por qué? ¿Qué circunstancias tendría que haber en la tierra para que su pueblo conozca que el libro de Daniel ha sido abierto y que se está viviendo el tiempo del fin? Aquí en la escritura nos dice claramente, en Daniel capítulo 12, en el verso 4: pero tú, Daniel, sella las palabras, cierra las palabras, dice en forma textual, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eso es lo que caracterizaría el tiempo del fin. El tiempo del fin se caracterizaría por aquel tiempo en que la gente tendría que viajar de un lado para otro. Muchos correrán de aquí para allá. Muchos correrían tal vez en autobuses, en aviones, en barcos, en aviones cada vez más veloces. El turismo, los viajes por negocios, por placer o por salud. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia íntimamente ligada al transporte de personas que les ayudaría a correr de un lado para otro de la tierra. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pero la ciencia es un aspecto sumamente amplio, y es lo que ha ocurrido y cada vez sigue ocurriendo. En la medida que van pasando los días y los meses, la tecnología aumenta a una velocidad más rápida que la que ocurrió en la semana anterior, y eso es justamente lo que caracterizaría el tiempo del fin. Si vemos nosotros la década del 80, el aumento de la ciencia fue más lento de lo que ha sido la década del 90. Y ahora que entramos ya al 2000 para adelante, la tecnología se va incrementando cada vez en forma más rápida. Se aumenta en forma más rápida que aquel aumento que ocurrió en la década del 80 o del 90. Esto es lo que caracterizaría el tiempo del fin. Amén. Y el tiempo del fin estaría marcado también porque las palabras del libro de Daniel estarían abiertas para que nosotros las comprendamos y entendamos, y entendiéndola enseñemos a la multitud para que también conozcan la profecía bíblica, anunciándoles lo que viene y lo que está por venir. Y sabemos el galardón que el Señor tiene preparado para todos aquellos que pregonan lo que viene y lo que está por venir. Resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Y si Dios lo dice, nosotros lo creemos. Amén. Aleluya. No importa que se burlen, no importa que hablen mal, no importa que digan lo que digan, cumplimos el propósito de Dios en este ministerio, en este tiempo final que vivimos. Amén. Porque no agradamos a hombres, agradamos al Señor, aquel que nos tomó por soldados. Sobre todo los apóstatas evangélicos que no les gusta lo que se predica por la radio. Encontramos constantemente en la calle rostros amargados, rostros de rabia, rostros de bronca contenida. Me da tanta pena, porque ya seguramente sus líderes y tantas cosas y tantos otros que ahí los están gobernando, controlando, les han contaminado en contra de esta obra profética. Pero ellos darán cuenta al Señor, porque esas personas no se hayan preparado. El hecho de que esas personas no se hayan preparado, que les hayan prohibido que escuchen la radio, que les hayan prohibido que escuchen las prédicas de profecía, el Señor les dará su justa recompensa, porque justamente están operando conforme a lo que actúa también la gran Babilonia. Las hijas como la madre, rechazando la palabra de Dios, como ahora ocurre en este tiempo. Dice también la Escritura en Daniel capítulo 12, en el verso 5 en adelante, que Daniel estaba mirando y ahí estaban otros dos que estaban en pie, el uno al otro lado del río y el otro al otro lado del río. Habían dos ángeles y oía
dice Daniel, al varón vestido de lino, que no es más que el Verbo, no es más que Jesús de Nazaret, el Verbo de vida, una teofanía, una manifestación de Dios en aquellos días, en los días de Daniel. Ese varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, él alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que sería por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando habla de aquel tiempo de angustia, el tiempo de la gran tribulación, habla de tiempos y la mitad de un tiempo. 1260 días es la gran tribulación, el tiempo de angustia. ¿Y cómo terminaría el tiempos y la mitad de un tiempo? Cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Por eso nos dice allí en el verso 7: y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Porque cuando se cumplan esos 1260 días, viene el Señor y ha de terminar con la dispersión de su pueblo. Amén. ¿Y de qué manera? Con la cosecha final. La cosecha final, aquellos que hayan quedado o aquellos que hayan muerto durante la gran tribulación van a ser resucitados y arrebatados. Un arrebatamiento vertical. Y los del pueblo judío, aquellos que hayan resistido y hayan quedado en el tiempo de la gran tribulación, aquellos que quedan en diferentes partes de la tierra, en la diáspora, en la dispersión del pueblo judío, serán arrebatados a Israel. Un arrebatamiento horizontal. Amén. De esta manera entendemos que ha de acabar la dispersión del poder del pueblo santo. Y esto es cuando han de ocurrir, cuando se han de cumplir todas las cosas. Pero Daniel no entendía, porque Daniel no podía entender, porque Dios le había dado la orden que las palabras estarían cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel no entendía, pero preguntó todavía: Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él no entendía. Y Dios en Cristo Jesús, el varón vestido de lino, le dijo: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Solamente hasta el tiempo del fin. Amén. En el tiempo del fin las palabras de Daniel serían abiertas. Y el tiempo del fin, repito, implica turismo, implica viajes por salud o por negocios, implica aumento de la ciencia, aumento de la tecnología, que es el tiempo que vivimos. Las palabras de Daniel en este tiempo están abiertas. Nosotros ya no estamos en la situación de Daniel, que no entendíamos. Veía Daniel y no entendía, escuchaba a Daniel y no entendía. Ahora podemos ver y podemos entender, podemos escuchar y podemos entender por todo aquello que ocurre a nuestro alrededor. Y decimos: se está cumpliendo. Es palabra de Dios, es palabra del Dios de Israel. Aleluya. Algo que caracteriza también el tiempo del fin, como nos dice el verso 10: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos, procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, porque solamente los entendidos comprenderán. Para poder entender la profecía, uno tiene que dejar de ser impío. Amén. Para que uno pueda comprender la profecía bíblica, la profecía de Daniel, debe dejar de ser impío. Alguno podrá decir: no, hermano, mire, yo soy cristiano, llevo 10 años en el Señor, soy un cristiano, me congrego. Si eres un cristiano que de la misma manera estás haciendo impiedad, vives en impiedad, no vas a entender la profecía. Amén. Amén. Es el requisito que nos da la palabra. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. La razón por la cual no entienden la profecía
es por la impiedad que hay en el corazón. Y cuando hablamos de impiedad, hablamos de iniquidad. Cuando hablamos de iniquidad, hablamos de inmundicia. ¿Me entienden? El corazón engrosado, el corazón duro, impide entender la palabra profética, impide comprender la palabra profética. Pero aquellos que se limpian, aquellos que se emblanquecen con la sangre del Cordero, amén, aquellos que forman parte de los muchos, porque muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, ellos entenderán la palabra, amén. Y los que son impíos no la entenderán, no la comprenderán. Ese es el fundamento de la palabra. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, aunque tengan nombre de cristiano, rótulo, soy cristiano, igual, si están procediendo impíamente, igual no se van a preparar, no van a entender la profecía, todo se les va a mezclar, todo en el interior va a ser un mar de confusión, un mar de duda, no van a poder entender, no van a poder poner las cosas en orden. Confusión y confusión, producto del corazón con impiedad. Amén. Esa es la palabra. Imagínense si ocurre esto en un cristiano impío, en un cristiano que vive en iniquidad. Qué terrible es con aquellos que están en el mundo. Los del mundo peor todavía. Para ellos ha de ser algo, es algo que no entienden, es algo imposible de comprender, es locura. Locura. Pero la palabra de Dios es locura a los que se pierden. Para los que creen, es poder de Dios. Es el poder del pueblo santo. Hemos hablado de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel conforme a las palabras de Jesús. Porque la bestia, el anticristo mismo, hará cortar el continuo sacrificio en el tercer templo judío, que se ha de construir en corto tiempo más en Jerusalén, Israel, en el monte del templo. Los judíos durante algún número de días ha de poder estar ofreciendo sus holocaustos en forma diaria, como demanda la ley de Moisés, como demanda la Torah. Y es cuando el anticristo con las naciones del mundo invadirá Jerusalén, invadirá Israel y hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda. Y esto justamente hará 30 días antes de que empiece en forma oficial la gran tribulación. La gran tribulación, porque la gran tribulación tiene duración de 1260 días, si hablamos de un gobierno mundial como tal, un tiempo que la mujer está, lo que es el pueblo de Dios, está en un refugio, sustentada por 1260 días. 30 días antes, las huestes del anticristo van a invadir Jerusalén, Israel, y él ha de hacer cesar el continuo sacrificio y la ofrenda que se ha de estar desarrollando en el tercer templo judío. Y ahí estará ya operando la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Amén. Esa abominación desoladora tendrá una duración de 1290 días en forma más exacta. Amén. En forma más exacta. Por eso nos dice el verso 11: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Cuando nos dice hasta la abominación desoladora, está determinando hasta que deje de actuar la abominación desoladora, hasta que la abominación desoladora sea cortada. Es decir, en Daniel 12:11 nos está hablando de todo el tiempo que ha de estar operando la abominación desoladora. 1290 días. Es decir, 30 días antes que empiece lo que ha de ser el gobierno mundial del anticristo, o aquel tiempo de angustia, tiempo de gran tribulación. Esto es importante comprender. Y más adelante, en Daniel 12, verso 12, dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. 1335 días son 75 días más a 1260. Porque 1260 más 75
o en forma más clara, 75 primero, más 1260, hacen 1335 días. Y aquí el Señor en su palabra dice: bienaventurado, dichoso, gozoso el que espere y llegue a 1335 días. Esperar 1335 días. ¿Cómo pueden esperar? Si van a ser perseguidos, si van a estar allí siendo decapitados. Imagínense decapitados, y 1335 días. No, eso ha de ser casi inmediata la decapitación en todo el planeta. No ha de ser mucho. ¿Quiénes van a poder esperar y van a poder llegar a 1335 días? Aquellos que tengan su lugar de refugio. Amén. Que tengan un lugar preparado ahí adentro donde estén. Van a poder esperar, van a poder llegar, si así el Señor lo permite, a 1335 días. De esta manera comprendemos que una vez que se ha dado el arrebatamiento, hay 75 días más para poder llegar a la mitad de la semana 70 del profeta Daniel. Y llegada a la mitad está la última mitad, que son 1260 días. De tal manera que podemos decir en muchas palabras, 75 días antes del gobierno mundial, antes que se instaure el gobierno mundial y el anticristo reciba autoridad por 1260 días, por 42 meses, 75 días antes se ha de desarrollar, se ha de llevar a cabo el arrebatamiento. Amén. 30 días antes de que el anticristo reciba el gobierno mundial, el anticristo mismo ha de invadir Jerusalén, Israel, y ha de hacer cesar el continuo sacrificio y la ofrenda. Amén. De esta manera la palabra se nos abre en forma clara. Y el Señor le dijo: y tú irás hasta el fin, le dijo a Daniel, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y estamos viviendo el fin de los días, y pronto vamos a conocer a Daniel. Lo vamos a ver cara a cara, y le vamos a decir: tú eres Daniel. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! No sabes la bendición que ha sido el libro que escribiste, porque nos ayudó a prepararnos, y porque el Espíritu Santo nos reveló, nos hizo comprender, nos hizo entender. Estamos aquí contigo para adorar juntos al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria al Rey. Vamos a ponernos de pie. Hay esperanza para los limpios. Hay esperanza para aquellos que lavan sus ropas con la sangre del Cordero. Hay esperanza para aquellos que emblanquecen sus vestiduras con la sangre del Cordero. El que esté limpio, límpiese más todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Pero no justicia conforme a opinión de hombres, entiéndase, sino justicia conforme a la palabra de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo. El que es inmundo, siga siendo inmundo todavía, dice el Señor. Uno tiene la elección de ser limpio, de purificarse, de emblanquecer las vestiduras con la sangre del Cordero. O también tiene la otra elección
de seguir en impiedad, seguir llevando la forma de vida que he estado llevando siempre, con un poquito más de cosas más santas, de añadiduras. Pero ahí termina todo. Y la impiedad impide entender la profecía. Ninguno de los impíos entenderá. Los impíos procederán impíamente. Es cuestión de corazón. No es cuestión de apariencia. No es cuestión de nombre de cristiano. No es cuestión de nombre de disque es cristiano. Es cristiano. Es cuestión de corazón. Y Dios es el que ve los corazones. Si esta palabra ha sido para tu vida y tú quieres formar parte del arrebatamiento del hijo varón, de las primicias, ser cosechado primero porque maduraste primero, y descubres que no quieres quedarte en la gran tribulación cuando el dragón y sus ángeles van a estar caminando sobre la faz de la tierra, porque el mundo ahora está preparando, el mismo dragón está preparando su caída con la aparición de ovnis extraterrestres y creencias de vidas en otros planetas y en el universo, y contactos con seres de otros mundos. Y no son más que ángeles caídos, son demonios que van a estar materializados sobre la faz de la tierra en corto tiempo más. Pueden burlarse muchos, como ocurrió en los días de Noé, que no había llovido nunca sobre la faz de la tierra, y Noé les decía que iba a llover. Y cuando empezó a llover creyeron recién, pero ya era tarde, porque la puerta se había cerrado. Dios mismo cerró la puerta del arca. Ahora es el tiempo. Si esta palabra es para ti, levanta tus manos en alto. Es tiempo de aprovechar la palabra. Libro del Verbo fue y precedió la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando el segunda vez nos reunirá en las nubes con él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas
profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Ya terminaba, reinará con majestad y en años y por siempre. Él reinará. Cristo viene. La red presentó la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro hermano Quiere que te levantes. Levántate. Ricardo Claudio, Levántate ahora. No puedes esperar para a que su mañana. iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Si usted ha sido bendecido con este mensaje, puede adquirirlo con la fecha de hoy o con el título de la prédica en la red de librerías Cristo Viene de todo el país.